los 60 esperando que tu familia sea tu red de apoyo principal. Hay algo que nadie te ha dicho todavía y que cambia todo lo que viene después. No porque tu familia no te quiera, sino porque depender de ese sostén, como si fuera el único, puede costarte algo que no se recupera. Tu autonomía, tu claridad mental, tu presencia real en el mundo. Hay 5 pilares concretos que la ciencia del cerebro, que envejece, identifica como los verdaderos anclajes de esta etapa. Y si no los conoces hoy, el coste no es abstracto. Y si te vas ahora, si apagas esto y sigues con el mismo patrón de siempre, hay un coste concreto que vas a pagar, no mañana, no en abstracto, sino en tu cuerpo, en tu memoria, en la calidad de tu presencia con las personas que más quieres. Mira, llevo años estudiando el cerebro que envejece, el cerebro que se apaga cuando lo dejamos sin combustible adecuado. Y lo que he visto en los datos, en los escáneres, en los patrones neuronales de miles de personas de tu edad, me ha convencido de algo que la medicina convencional todavía no se ha atrevido a decirte con la claridad. Mereces. El deterioro que asumes como inevitable no lo es. Una gran parte de lo que sientes ahora mismo, esa fatiga que no desaparece ni durmiendo, esa memoria que se escurre como agua entre los dedos, ese estado de ánimo que oscila sin razón aparente, tiene raíces. Raíces que se pueden trabajar, raíces que si las dejas donde están, van a seguir creciendo hacia abajo. Pero antes de que pueda explicarte los 5 pilares que necesitas conocer, hay algo que tengo que contarte primero. Porque hay un error que comete casi todo el mundo en esta etapa, un error de concepto tan profundo que contamina todo lo demás, y si no lo corrijo antes, los pilares no van a tener el sentido que necesitan tener. Y dentro de ese error hay una historia concreta, una historia que me llegó de una manera que no pude ignorar. Pero esa historia tiene que esperar un momento, porque antes necesitas entender algo sobre cómo funciona el cerebro bajo presión crónica, algo que cambia radicalmente la forma en que lees tu propio cansancio. Vamos por partes. Imagínate una mañana cualquiera, son las 8:30, hay luz entrando por la ventana de la cocina, de esa luz templada que en otoño parece más honesta que en verano. Estás sentada con el café o quizás de pie, porque sentarte mucho tiempo ya no sienta bien como antes. Tu pareja está en la otra habitación o tus hijos te han mandado un mensaje preguntando si vas a poder ir el domingo a comer. Y en ese momento, en lugar de sentir ilusión, sientes algo que no sabrías nombrar del todo. Una especie de peso sin causa, una especie de gris en el ánimo que no encaja con que nada vaya especialmente mal. Ese estado tiene un nombre en neurociencia, se llama alostasis crónica. El cerebro lleva tanto tiempo en modo de gestión de amenaza que ya no sabe salir de ahí, aunque las amenazas hayan pasado. Fíjate bien en esto, porque es central. El sistema nervioso no distingue entre una amenaza que terminó hace 10 años y una que está ocurriendo ahora mismo. Si tu cuerpo aprendió el patrón de la tensión, si tu fisiología se organizó en torno al estrés sostenido, sigue produciendo las mismas moléculas, los mismos niveles de cortisol, la misma cascada inflamatoria, aunque tu vida objetivamente esté bien. Lo que esto significa en términos prácticos es que puedes estar viviendo en un estado de inflamación crónica de bajo grado sin ningún síntoma dramático que lo delate. Sin fiebre, sin dolor agudo, sin una señal de alarma clara. Solo ese cansancio que no se va, esa lentitud para pensar, esa sensación de que la vida ocurre con una película encima. Y aquí es donde quiero que te detengas un segundo conmigo, porque lo que acabo de describir no es filosofía, es bioquímica. Es lo que muestran los análisis cuando mides los marcadores inflamatorios en personas de entre 55 y 70 años que llevan años asumiendo que simplemente así es esto, que envejecer es esto. Y yo me niego a aceptar ese relato sin dar pelea. Si esto te está resonando, si estás pensando que en parte te describes, necesito pedirte algo pequeño antes de seguir. Escribe en los comentarios una palabra, solo una, la primera que te venga a la mente cuando piensas en cómo te sientes físicamente esta semana. Una sola palabra. Porque eso que escribas me va a decir más que cualquier formulario y además va a ayudar a otras personas que están leyendo esa sección a sentirse menos solas en lo que sienten. Y si todavía no estás suscrita a este canal, este es el momento. No porque lo diga yo, sino porque si lo que acabas de escuchar ya te ha movido algo, lo que viene a continuación te va a importar todavía más. Y no quiero que te lo pierdas la próxima vez por no tener avisado. Ahora sí, necesito que entiendas el error de concepto del que te hablaba, el error que lo contamina todo. La mayoría de las personas, cuando llegan a esta etapa de la vida, cuando los hijos ya son adultos, cuando la jubilación se acerca o ya llegó, cuando el cuerpo empieza a pedir cosas diferentes, hacen algo muy humano, muy comprensible y al mismo tiempo muy peligroso, depositan su bienestar en los demás. En la familia, en los hijos, en la pareja, en la idea de que si tengo a mis personas cerca, estoy bien. Y ese impulso viene de un lugar hermoso, viene del amor, viene de todo lo que hemos construido.
Pero la neurociencia me obliga a decirte algo que puede incomodar un poco. Apoyarte emocionalmente en tu red afectiva es maravilloso, pero convertirla en tu única infraestructura de salud es una estrategia que el cerebro no puede sostener a largo plazo. Verás, el cerebro necesita, para funcionar de manera óptima en esta etapa, 5 tipos de andamiaje interno. 5 pilares que tienen que venir de dentro, no de fuera. No porque la familia no importe, sino porque hay procesos fisiológicos. Hay mantenimiento neural, hay plasticidad cerebral, que nadie puede hacer por ti. Ni el hijo más atento, ni la pareja más cariñosa, ni el nieto más adorable. Hay trabajo que solo tú puedes hacer y tiene consecuencias que van mucho más allá de ti misma. Y aquí entra la historia que te prometí. La historia que tengo que contarte antes de darte los pilares, porque sin ella los pilares se quedan en teoría. Y la teoría sola no mueve a nadie. Conocí el caso de una mujer de 68 años, voy a llamarla Carmen, porque hay muchas Cármenes en esta historia, aunque cada una tenga su propio nombre. Carmen era activa de joven. Había trabajado toda su vida, había criado a sus hijos, había sido el centro de gravedad de su familia. Cuando se jubiló, su estrategia para el bienestar fue básicamente esta: estar disponible para todos, para los nietos, para las comidas del domingo, para los médicos de su marido, cuando él empezó a tener problemas cardíacos. Carmen era la que organizaba, la que llamaba, la que sostenía. Y físicamente, Carmen fue apagándose de manera tan gradual que nadie, incluida ella, lo vio venir como un proceso. Lo veían como episodios. Un poco más cansada este mes, un poco más despistada esta temporada, un poco más irritable últimamente. A los 72 años, Carmen sufrió un accidente cerebrovascular leve. Los médicos lo llamaron un ictus silencioso, sin parálisis dramática, sin pérdida de habla evidente, pero con un daño medible en zonas del lóbulo prefrontal relacionadas con la planificación y la memoria de trabajo. Lo que esto significó en la práctica fue que Carmen, que había sido el pilar de su familia, se convirtió de golpe en una carga que ninguno de sus hijos había anticipado. No porque la amaran menos, sino porque ningún sistema familiar puede absorber ese impacto sin costes enormes. Su hija mayor tuvo que reducir su jornada laboral. Su marido, que ya tenía problemas de corazón, desarrolló un episodio de ansiedad severa que requirió medicación. La vida de 3 familias cambió en sus fundamentos. Lo más duro de esta historia no es el ictus. Lo más duro es que los marcadores que predicen ese tipo de evento llevaban años siendo visibles. La inflamación crónica, la hipertensión de borde que nunca se trató en serio, la privación de sueño que Carmen normalizó porque los nietos llegaban temprano los sábados, el sedentarismo progresivo que se instaló sin que nadie lo nombrara como problema. Nada de eso era inevitable. Todo eso era intervenible. ¿Te suena? Porque si te suena, si hay algo en la historia de Carmen que reconoces, aunque sea en pequeño, aunque sea solo la fatiga que normalizas o el sueño que sacrificas, necesito que te quedes aquí hasta el final. Porque lo que viene ahora son los 5 pilares. Y cada uno de ellos habría cambiado la historia de Carmen. Cada uno de ellos puede cambiar la tuya. Pero espera, porque antes de los pilares necesito que entiendas por qué la ciencia los llama pilares y no simplemente hábitos. La diferencia no es semántica. Un hábito es algo que haces. Un pilar es algo sobre lo que te sostienes. Y la distinción importa porque el cerebro procesa de manera radicalmente diferente una conducta que siente como accesoria a una conducta que siente como constitutiva de su identidad. Si te digo, haz ejercicio, tu cerebro lo archiva como una tarea. Si te digo que el movimiento es uno de los 5 sistemas de soporte que tu biología necesita para no colapsar, tu cerebro lo procesa como información de supervivencia. Y esa diferencia en el procesamiento cambia la probabilidad de que realmente lo incorpores. Así que hablemos de los 5 pilares. Y quiero hacerlo de verdad, sin eufemismos, con la misma claridad con la que yo hablo cuando estoy delante de mis colegas en un congreso, pero con el calor que pongo cuando estoy sentada con alguien que de verdad quiere que lo entienda. El primer pilar es el movimiento, no el ejercicio como castigo, no el gimnasio como penitencia por lo que comiste ayer, el movimiento como lenguaje con el que el cuerpo le habla al cerebro. Mira, cada vez que contraes un músculo, cada vez que caminas, que subes escaleras, que estiras el brazo para alcanzar algo, tu tejido muscular libera unas moléculas que se llaman mioquinas. Las mioquinas atraviesan la barrera hematoencefálica, que es básicamente la aduana más selectiva del cuerpo, y cuando llegan al cerebro activan rutas de neuroprotección. Activan la producción de BDNF, que es el factor neurotrófico derivado del cerebro y que en términos populares podría traducirse como el abono del suelo en el que crecen tus neuronas. Sin movimiento, ese abono desaparece. El suelo se endurece. Las conexiones neuronales que mantenían tu memoria, tu agilidad mental, tu capacidad de respuesta emocional, se vuelven más rígidas, más lentas, más frágiles.
Hay estudios que muestran que 30 minutos de caminata moderada al día, a paso rápido, pero sin necesitar hablar a gritos para mantener una conversación, aumentan el volumen del hipocampo en personas mayores. El hipocampo es la estructura cerebral más relacionada con la memoria y con la navegación espacial. El hecho de que se puede hacer crecer un tejido cerebral a través del movimiento en personas de 60, 70, incluso 80 años, es uno de los hallazgos más revolucionarios de la neurociencia del siglo XXI. Y aquí me viene un toque de humor que no puedo evitar. Hay personas que me dicen que no pueden caminar 30 minutos porque les cansa la rodilla, pero luego me dicen que estuvieron 2 horas de pie en la cola del supermercado sin pestañear. El cuerpo hace lo que el cerebro considera prioritario. Si el cerebro recibe la información de que el movimiento es tan prioritario como ir al supermercado, la rodilla negocia. Verás, el sedentarismo en personas mayores no es una elección neutral. Es una decisión que tiene un coste neurológico progresivo. Y ese coste no lo pagas solo tú. Lo paga tu pareja cuando empieza a ver que necesitas cada vez más ayuda con cosas que antes hacías sola. Lo pagan tus hijos cuando tienen que reorganizar sus vidas para cubrir lo que tú ya no puedes hacer. La dependencia no cae del cielo de golpe, crece, silenciosa, como una raíz que se expande bajo la tierra, durante años antes de que el árbol caiga. Así que el primer pilar, el movimiento, no es opcional, es estructural. Y la buena noticia, y aquí es donde la neurociencia se pone hermosa de verdad, es que el cerebro responde al movimiento a cualquier edad. No hay un punto de no retorno. Eso que sientes como inevitable no lo es. El segundo pilar es el sueño. Y voy a ser directa porque este es el que más se menosprecia y el que más daño hace cuando se descuida. El sueño no es un lujo. El sueño no es el tiempo que le robas a tu día. El sueño es el mantenimiento técnico del cerebro. Durante las fases de sueño profundo, el sistema linfático, que es básicamente el sistema de limpieza del tejido cerebral, activa un proceso de eliminación de desechos metabólicos, entre ellos la proteína beta-amiloide, que es uno de los marcadores principales en el desarrollo del Alzheimer. Fíjate en lo que acabo de decir. El cerebro tiene un sistema de limpieza que solo funciona cuando duermes profundamente. Si duermes mal, ese sistema no completa su trabajo. Los desechos se acumulan. Es exactamente como si en tu casa el servicio de basura solo viniera cuando le abres la puerta y tú decidieras no abrir la puerta porque tienes cosas que hacer por la noche. Al cabo de un tiempo el olor lo dice todo. En personas de entre 55 y 70 años, la arquitectura del sueño cambia. Las fases de sueño profundo se acortan de manera natural. Eso es biología. Pero hay una diferencia enorme entre una reducción natural y una privación crónica. Muchas personas en esta etapa normalizan dormir 5 horas porque con eso se las apañan. El cuerpo se adapta, el cerebro también, pero adaptarse no significa que el coste no se pague. Se paga en inflamación, se paga en deterioro cognitivo acelerado. Se paga en una reactividad emocional que hace que las conversaciones familiares se vuelvan más tensas, que los malentendidos sean más frecuentes, que la paciencia se evapore antes. Una mujer que duerme mal no es solo una mujer cansada, es una mujer con el córtex prefrontal funcionando a medio gas, que es la zona del cerebro que regula los impulsos, que sopesa las consecuencias, que mantiene la empatía activa. Y si tu córtex prefrontal funciona a medio gas, las decisiones que tomas, las conversaciones que tienes, la manera en que reaccionas a lo que te dicen tus hijos o tu pareja, todo eso se resiente. El sueño no es solo tuyo, su efecto se irradia hacia afuera. ¿Lo ves? Esto ya no es solo una cuestión de tu bienestar individual, es una cuestión de la calidad del tejido relacional que mantienes con las personas que amas. Para mejorar el sueño en esta etapa, la neurociencia tiene cosas concretas que decir, no generalidades. La temperatura del dormitorio importa. Y más de lo que imaginas. El cerebro inicia la fase de sueño profundo cuando la temperatura corporal desciende y eso se facilita cuando la habitación está entre 18 y 20 grados. La luz importa. La exposición a luz brillante en las primeras horas de la mañana ancla el ritmo circadiano con una precisión que ningún somnífero puede igualar. El patrón de horario importa. Irse a dormir y levantarse a la misma hora todos los días, incluyendo el fin de semana. Aunque suene aburrido y aunque la sociedad lo llame inflexibilidad, es uno de los gestos de higiene cerebral más poderosos que existen. El tercer pilar es la nutrición. Pero no de la manera en que probablemente la has escuchado. No te voy a hablar de dietas, te voy a hablar de inflamación. El cerebro consume aproximadamente el 20% de la energía total del cuerpo, a pesar de representar solo alrededor del 2% del peso corporal. Es el órgano más metabólicamente demandante que tienes y lo que comes determina la calidad del combustible que le llegas a dar. Pero en esta etapa concreta de la vida, el mecanismo más relevante no es tanto el de energía como el de inflamación. Hay alimentos que cuando se consumen de manera habitual generan un estado inflamatorio sistémico que el cerebro siente como ruido de fondo.
Ese ruido de fondo enlentece la transmisión sináptica, eleva los marcadores de estrés oxidativo y acelera el envejecimiento neural. Los azúcares refinados y los aceites de semillas procesados en exceso son los dos factores dietéticos más consistentemente asociados en la literatura científica actual con el deterioro cognitivo en personas mayores. No te estoy diciendo que nunca comas un dulce. Te estoy diciendo que si el patrón de tu alimentación incluye esos elementos de manera cotidiana, tu cerebro está trabajando en condiciones de inflamación crónica que se suman a todo lo demás. Por el contrario, los ácidos grasos omega 3 presentes en el pescado azul, en las nueces, en las semillas de lino, son literalmente el material de construcción de las membranas neuronales. Sin ellos, la fluidez de esas membranas disminuye y la velocidad de comunicación entre neuronas se ralentiza. Los polifenoles, presentes en el aceite de oliva virgen extra, en los frutos rojos, en el té verde, tienen efectos documentados sobre la reducción del estrés oxidativo cerebral. La dieta mediterránea no es un cliché de nutricionista. Es uno de los patrones alimentarios con más evidencia científica en la protección de la función cognitiva en el envejecimiento. Y aquí viene algo que raramente se dice con claridad. Comer solo, o comer frente a una pantalla, o comer deprisa porque hay otras cosas que hacer. Activa el sistema nervioso simpático durante la digestión, lo compromete la absorción de nutrientes y eleva el cortisol. El contexto en el que comes importa tanto como lo que comes. La ciencia del comportamiento alimentario lo llama el entorno de la comida. Yo lo llamo sentarse, respirar y tratar cada comida como si importara. ¿Por qué importa? Sencillamente importa. Escucha, estamos a la mitad de los pilares y ya tengo la sensación de que hay algo que se te está moviendo por dentro. Y precisamente para quienes sienten eso, quienes quieren ir más allá de escuchar y empezar a actuar, tengo algo que quiero compartirte. He reunido todo lo que trabajo en consulta y en investigación en un pack de 3 libros digitales: Vivir fuerte, Raíces fuertes y Vitalidad inquebrantable. Son guías prácticas con base científica diseñadas específicamente para esta etapa de la vida, para que los pilares que estamos viendo hoy no se queden en teoría, sino que se conviertan en un plan concreto para ti. Los 3 juntos tienen un precio de $35 y los encuentras en el enlace de la descripción. Si lo que has escuchado hasta aquí ya te ha movido algo, estos libros son el siguiente paso natural. Pero sigamos, porque los 2 pilares que faltan son, en mi opinión, los más transformadores y los que más se subestiman. Quizás estás pensando en algún aspecto de tu día a día que reconoces en lo que te estoy describiendo. Quizás hay una conversación que llevas tiempo postergando contigo misma sobre cómo te estás cuidando. Si es así, quiero que lo dejes en los comentarios. No para que yo lo sepa, sino porque escribirlo lo hace real, y hacerlo real es el primer paso hacia cambiarlo. El 4.º pilar es el que más sorprende a la gente cuando lo menciono y es el que tiene, en mi opinión, el impacto más subestimado en el bienestar cerebral en esta etapa: el propósito. No en el sentido espiritual abstracto, aunque ahí también tiene su lugar. En el sentido estrictamente neurobiológico, el cerebro, para funcionar de manera óptima, necesita dirección. Necesita la activación del sistema dopaminérgico que ocurre cuando hay una meta, cuando hay un horizonte hacia el que moverse, cuando hay algo que crear, aprender, construir o aportar. Sin esa activación, el sistema de recompensa cerebral se vuelve pasivo, reactivo, dependiente de estímulos externos. Y un cerebro en modo reactivo en esta etapa es un cerebro que envejece más rápido. Hay estudios longitudinales realizados durante décadas con personas mayores que muestran que aquellas que reportan un sentido claro de propósito tienen tasas significativamente menores de deterioro cognitivo, menos incidencias de depresión, menor mortalidad por causas cardiovasculares y mayor volumen de materia gris en zonas prefrontales. No estoy hablando de grandes propósitos existenciales, no tienes que fundar una ONG ni escribir una novela. Estoy hablando de algo tan concreto como cuidar un huerto en el balcón, aprender a tocar un instrumento, enseñar a alguien algo que sabes hacer bien, escribir las historias de tu familia para que no se pierdan, liderar el grupo de lectura del barrio. Lo que el cerebro necesita es la sensación de que hay algo que depende de que tú estés, algo que espera tu atención, algo que se nutre de tu presencia. Cuando eso falta, cuando la jubilación llega y de repente el día se abre como una llanura sin árboles, el cerebro entra en un estado que los investigadores llaman desactivación del córtex prefrontal ventromedial. En lenguaje cotidiano, el cerebro deja de planificar hacia adelante, y un cerebro que no planifica hacia adelante empieza, muy despacio, a morir hacia atrás. El propósito no es un lujo para la tercera edad. Es oxígeno para el sistema nervioso. Y la buena noticia, de nuevo, es que se puede encontrar, cultivar o redescubrir a cualquier edad. He visto a personas de 75 años aprender a pintar acuarela con la misma activación cerebral que un niño aprendiendo a leer.
He visto personas de 68 años iniciar proyectos comunitarios que les han dado la vitalidad que no habían tenido en décadas. El cerebro no discrimina la edad cuando le das razones para encenderse. Pero hay una advertencia importante aquí y quiero que la escuches bien porque la suelo ver con mucha frecuencia y tiene consecuencias serias. Confundir el propósito propio con el servicio incondicional a los demás es uno de los errores más comunes en esta etapa, especialmente en mujeres. Cuidar a los nietos, estar disponible para los hijos, sostener a la pareja, ¿eso puede ser parte de tu propósito? Por supuesto que sí. Pero si es todo tu propósito, si no hay nada que sea tuyo, algo que tú elijas porque te da vida a ti y no porque lo necesiten los demás. Entonces estás usando el propósito como una máscara del sacrificio. Y el sacrificio crónico tiene un precio neurobiológico que el amor, por sí solo, no puede compensar. El quinto pilar es el que cierra todo, el que da sentido y estructura a los 4 anteriores, la regulación del sistema nervioso. Fíjate en esto, porque aquí es donde todo converge. Puedes moverte, dormir, comer bien y tener propósito, pero si tu sistema nervioso autónomo está cronificado, en modo simpático, si llevas décadas viviendo en el estado de hipervigilancia que te dejaron los años de Maxi. Responsabilidad, el impacto de los otros 4 pilares se reduce drásticamente. Es como intentar regar un jardín con una manguera que tiene un nudo en el medio. El agua llega, pero a una presión que no alcanza para nutrir bien. El sistema nervioso autónomo tiene 2 ramas principales. La rama simpática, que es la del modo emergencia, la del corazón acelerado, el músculo tenso, el olfato alerta, el pensamiento rápido. Y la rama parasimpática, que es la del modo restauración, la de la respiración profunda, el músculo que suelta, la temperatura que se regula, la digestión que funciona. En la edad adulta avanzada, especialmente en personas que han llevado vidas muy activas y muy exigentes, la balanza tiende a quedarse inclinada hacia el simpático mucho después de que las exigencias reales hayan bajado. El cuerpo sigue en modo de alerta aunque el peligro haya pasado. Ese estado crónico tiene consecuencias en la presión arterial, en la inflamación sistémica, en la calidad del sueño, en la función inmune, en el envejecimiento celular, medido directamente en la longitud de los telómeros. La regulación del sistema nervioso no es meditación en el sentido de que tengas que sentarte en el suelo, con los ojos cerrados durante 45 minutos. Aunque si eso te va bien, fantástico. Estoy hablando de prácticas concretas, breves, que activan la rama vagal del nervio vago, que es el cable maestro del sistema parasimpático. La respiración lenta y consciente, con la expiración más larga que la inspiración, activa el nervio vago en cuestión de segundos. Hay datos que muestran que expirar durante el doble del tiempo que dura la inspiración, durante solo 4 minutos, reduce la variabilidad de la frecuencia cardíaca de una manera mensurable que indica activación parasimpática real. El contacto físico afectivo, abrazar con intención, dar y recibir masaje, el contacto piel con piel de calidad, libera oxitocina y activa directamente el sistema parasimpático. El frío moderado, como el agua fría en la cara o en las muñecas durante 30 segundos, activa el reflejo de buceo y pone al sistema nervioso en modo de restauración de una manera sorprendentemente rápida. La música lenta con patrones armónicos predecibles tiene un efecto directo sobre el ritmo respiratorio y la activación vagal. Verás, el sistema nervioso no se regula con fuerza de voluntad. Se regula con señales fisiológicas, con inputs sensoriales, con temperatura, ritmo, tacto, sonido. Y cuando aprendes a darte esas señales de manera regular, cuando el cuerpo empieza a recibir la información de que puede soltar la guardia, que no hay amenaza inminente, que puede restaurarse, algo muy profundo cambia. La energía que el sistema nervioso gastaba en mantenerse en alerta se libera. Y esa energía liberada es la que te permite estar más presente, más entera, más disponible para todo lo que importa. Y aquí vuelvo al principio, a la pregunta que te hice al comenzar, a ese loop que dejé abierto y que ahora puedo cerrar. Te pregunté cuándo fue la última vez que te sentiste verdaderamente dueña de tu propio cuerpo. Y la respuesta que te propongo es esta. El momento en que comprendes que tu cuerpo y tu cerebro no son algo que le ocurre a tu vida, sino el medio a través del cual tu vida ocurre, ese momento es el umbral. Ese momento es el lugar desde donde se construye todo lo demás, los 5 pilares, el movimiento, el sueño, la nutrición, el propósito y la regulación del sistema nervioso. No son 5 cosas que añadir a una lista que ya está llena. Son 5 dimensiones de una misma cosa, el derecho que tienes a envejecer con toda tu capacidad, con tu memoria encendida, con tu energía disponible, con tu presencia entera para las personas que amas. Porque esto es lo que la historia de Carmen me enseñó de la manera más rotunda. El deterioro no es neutral. No te afecta solo a ti. Se extiende como las raíces de un árbol enfermo que debilitan el suelo alrededor.
Afecta a tu pareja, que tiene que reorganizar su vida. Afecta a tus hijos, que tienen que tomar decisiones que ninguno quería tomar. Afecta a tus nietos, que en lugar de tenerte como la persona que te conocieron, te tienen como alguien que necesita ayuda constante. El cuidado de tu salud no es un acto egoísta. Es el acto más generoso que puedes hacer por todas las personas que te rodean. Y nunca, nunca es tarde. Quiero que eso quede claro porque es lo que los datos dicen, no lo que yo quiero creer por optimismo. Lo que los datos muestran de manera consistente en la literatura científica. El cerebro responde a cualquier edad. Con cualquier punto de partida, el suelo puede volver a recibir abono. Las raíces pueden encontrar agua de nuevo. El árbol puede echar brotes, aunque lleve tiempo sin hacerlo. Pero hay que empezar. Y empezar mañana es una metáfora del miedo. Empezar hoy, ahora con lo pequeño, con lo posible, con lo concreto, eso es lo que marca la diferencia entre los datos de un grupo y los datos del otro. Hoy puedes dar 10 minutos de caminata después de comer. Hoy puedes acostarte 20 minutos antes de lo habitual. Hoy puedes añadir un puñado de nueces a tu merienda. Hoy puedes hacer 3 respiraciones lentas antes de responder al próximo mensaje que te irrite. Hoy puedes escribir en un papel una cosa que te gustaría aprender o hacer en los próximos 3 meses. Una. Solo una. Porque el cerebro no cambia por grandes decisiones dramáticas. El cerebro cambia por repetición de señales pequeñas, por la acumulación de días en los que el sistema nervioso recibió información de que está bien estar en calma. Por la acumulación de mañanas en las que el cuerpo se movió, aunque no tuviera ganas. Por la acumulación de noches en las que le diste el tiempo que necesitaba para limpiarse por dentro. Mira, te voy a confesar algo. Hay momentos en los que, cuando reviso los datos de investigación sobre envejecimiento y plasticidad cerebral, siento algo que solo puedo describir como indignación. Indignación de que esta información no llega a todo el mundo con la claridad que merece. Indignación de que sigamos tratando la vejez como una fase de retirada en lugar de como una fase de transformación. Indignación de que tantas personas lleguen a los 70 sintiéndose obsoletas, cuando la neurociencia dice exactamente lo contrario de lo que la cultura les ha hecho creer. El cerebro en esta etapa no es un cerebro en declive inevitable. Es un cerebro con décadas de patrones establecidos, con una red de conexiones que ningún cerebro joven tiene, con una capacidad de regulación emocional que la ciencia llama la paradoja del envejecimiento positivo, porque mejora con los años si el sistema está bien sostenido. Es un cerebro que puede reinventarse, que puede aprender, que puede sorprender, que puede estar más encendido a los 68 que a los 45 si se le dan las condiciones adecuadas. Eso es lo que quiero para ti, eso es lo que los datos hacen posible y eso es lo que tú puedes empezar a construir desde hoy, desde este momento, desde esta conversación que hemos tenido aquí. Así que te dejo con esto. No como un cierre, sino como una apertura. Una pregunta que te pido que te lleves contigo hoy. ¿Cuál de los 5 pilares, el movimiento, el sueño, la nutrición, el propósito o la regulación del sistema nervioso es el que más has descuidado en los últimos años? No el que más te cuesta, no el que más has descuidado. Escríbelo en los comentarios si quieres, porque hay personas escuchándote que están en exactamente el mismo lugar. Y a veces nombrar lo que falta en voz alta es el primer acto de repararlo. Y si este vídeo ha llegado hasta donde tenía que llegar, si algo de lo que has escuchado hoy ha encendido una señal en alguna parte de ti que llevaba tiempo apagada, ya sabes lo que te pido, comparte esto con alguien que lo necesite. Con una amiga, con una hermana, con tu pareja. Porque la información que transforma no debería quedarse sola en una pantalla. Debería llegar a las personas para las que fue pensada. Yo seguiré aquí, trayendo lo que la ciencia tiene que decirte, con la claridad que te mereces. Sin condescendencia, sin alarma innecesaria, sin el paternalismo de quien asume que a partir de cierta edad ya no quiere saber más. Porque tú sí quieres saber, porque tú llevas toda una vida aprendiendo. Y esta conversación es solo una más de las que todavía nos quedan por tener. Cuídate, con intención, con método y con la misma energía que le has puesto a todo lo demás que has construido en esta vida. Porque lo que construyas ahora, lo que plantes ahora en este suelo que todavía está vivo, va a dar frutos que te vas a alegrar de haber sembrado. El otoño no es el final de la historia. Es, si sabes mirarlo, la estación en que el árbol decide qué raíces van a quedar.